una vez más. Saludos con los que no nos hemos todavía saludado y con los que se han conectado de repente en los últimos, en la última media hora. Estamos, mis amados, en esta serie, La suficiencia de las Sagradas Escrituras. Diría que ya estamos casi cerrando esta serie. Hoy estamos en el tema número 5, el cual, basado en el versículo 8, en su segunda parte, cuando el salmista dice: el precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos. Ese es el título de nuestro tema en esta mañana, ¿no? La palabra de Dios es pura, que ilumina los ojos. La palabra de Dios es pura, que ilumina los ojos. Y usted se dará cuenta que ya hemos visto tres características de la palabra del Señor. ¿Por qué es que debemos tomar la palabra del Señor como palabra de Dios? ¿Por qué es confiable la palabra de Dios? ¿Por qué la palabra de Dios es inerrante, es decir, que no tiene errores, no se contradice a sí misma? ¿Por qué es revelación de Dios? Y si Dios es perfecto y bueno, su palabra tiene esas mismas características. Estamos tratando de entender todo esto. ¿En razón de qué, mis hermanos? Necesito recordar, después de 5 semanas de haberlo dicho al inicio, y es que nuestra mente, como estos 2 años de pandemia, nos ha ocasionado un cortocircuito, y ese cortocircuito no solo nos ha hecho olvidar algunos principios fundamentales de la palabra del Señor, sino que al mismo tiempo como que ha borrado la autoridad y la inerrancia de la Escritura. En tal medida, mis hermanos, que no digo yo a boca de jarro o a quemarropa, como decimos, se haya evidenciado eso en la vida de muchos hermanos, sino de una manera muy sutil, ¿no? Se relega la palabra en la toma de decisiones diarias que como hijos de Dios tenemos que hacerlas a la luz de la voluntad del Señor. Ya no oramos buscando la voluntad de Dios, más bien nos levantamos haciendo nuestra propia voluntad y terminamos el día haciendo nuestra propia voluntad. Y somos poco diligentes en los 2 últimos años en buscar realmente el rostro de Dios para saber qué es lo que quiere Él, qué opina de mis diferentes circunstancias. Y eso se nota en la toma de decisiones de cada quien. Y la puerta, a la puerta en tus corazones está, como dice la Escritura, tocando el pecado, y muchos le han abierto, perdiendo de vista en que el Señor dice que hay que mantener esa puerta cerrada. Por eso dice el Señor: dame, hijo mío, tu corazón. Cuando se lo entregamos, no solo hay un cierrapuertas para el pecado, sino que hay una apertura solamente para la presencia de Dios y para su preciosa voluntad. Por eso es que la palabra de Dios ha sido perdida de vista, y quizás hasta se le ha perdido el respeto que tiene la autoridad de la palabra del Señor. Y por eso quizás no se apela a ella para la toma de decisiones diarias, como digo. Y repito, debemos tener todos los creyentes. Por eso es que el Señor nos guió a retomar la doctrina de las Escrituras para poder entender nuevamente y recuperar en algunos casos que la palabra es suficiente para nuestras vidas. La autoridad de la palabra es suficiente, la inerrancia de la palabra es suficiente para nuestras vidas. Y espero que estas últimas 4 semanas, y con esta quinta sumando, de verdad usted esté mirando la palabra del Señor de forma diferente, absolutamente de forma diferente. Ese es el deseo de Dios, más que de su servidor. Entonces, viendo esta característica mencionada por el salmista en la segunda parte del versículo 8, queremos girar en torno a esta característica de la palabra del Señor. El precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos, dice el salmista. Me estaba preguntando hace unos días atrás si existía alguna agua embotellada que realmente, como anuncian muchas de las marcas que vemos en las propagandas, en los medios de comunicación, si había alguna agua embotellada que realmente sea 100% pura, como lo anuncian sus publicidades, ¿no? Y la verdad es que descubrí que no existe solamente un recurso publicitario que la mayoría de productos utilizan, ¿no? Para llegar a la mente del público y persuadir su bolsillo para que compren el producto. Entonces, tal producto, esta agua es 100% pura.
En realidad, mis hermanos, no existe el agua embotellada 100% pura y tampoco el agua que llega por nuestros, por nuestras, a nuestros hogares, tampoco es pura. Hay un estudio interesante realizado por una institución muy prestigiosa americana, Orb Media se llama. Es una organización periodística sin ánimo de lucro, con sede en Estados Unidos y que hace una diversidad de tipos de estudios, pero se ha abocado en estos últimos años a hacer un estudio de las aguas y ha descubierto que el agua embotellada de un 93% de las botellas analizadas en varios países del mundo contenían algún tipo de microplástico. El 93%, mis hermanos. Sí, ya sé. Algunos están preguntando, ¿qué es eso, pastor? ¿Qué son los microplásticos? Bueno, se lo digo brevemente. Los microplásticos no son otra cosa que partículas de plástico menores a 5 milímetros, por debajo de los 5 milímetros, hasta tamaños más pequeños que esos, ¿no? Que son imperceptibles, obviamente, al ojo humano. Son producto, los microplásticos resultan de la degradación de los residuos plásticos, y los plásticos de tamaño nanométrico, como se le llama, por debajo de los 5 milímetros, pueden pasar a través de las membranas celulares, y ahí está el riesgo para la salud de los seres humanos. El mar, dicen los especialistas, está plagado de microplásticos. El agua que viene por sus caños en la casa está plagada de microplásticos. Claro, el tamaño es lo que hace que no sean tan nocivos según los especialistas, ¿no? Mientras más pequeños, son menos tóxicos, dicen los especialistas, ¿no? Pero lo cierto es que el 93% de las botellas analizadas en todo el mundo arrojaron que este 93% tenía microplásticos. Ahora, a eso podríamos agregarle la larga lista, como yo decía hace un instante, de productos diversos que hay en el mercado que son de consumo popular, los cuales son anunciados con bombos y platillos que son productos 100% puros, ¿no? Como el caso de hay leches, aceites, miel, azúcar, productos básicos, ¿no? Que se anuncian que 100% puros, que al final terminamos descubriendo que solamente es una mención comercial. Aquello de 100% puro no existe, porque no son 100% puros, tienen algún agregado, alguna combinación, algún preservante, y eso hace que reduzca su pureza. Entonces ya no es 100% puro, pero se anuncia como si fuera 100% puro. Bueno, usted sabe eso ya de años, ¿no? Ahora, el cuadro empeora, mis hermanos, cuando nos trasladamos esa frase de pureza del 100%, la trasladamos a los seres humanos. No voy a decir yo, no, tampoco. Veamos qué dice la Escritura, ¿no? El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 12, dice claramente, todos se han desviado a una, se hicieron inútiles, dice. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Está claro, mis hermanos. Lo que el apóstol Pablo está manifestando es que no hay ningún ser humano 100% puro. No lo hay. Y como una secuencia de esto, podemos nosotros afirmar que entonces no hay sistemas de gobiernos puros al 100%. No existen entidades 100% puras. Y cuando hablo de puras, hablo de íntegras. No hay gobierno 100% íntegro, no hay entidades 100% íntegras o puras. No existen empresas comerciales 100% íntegras o puras. No existen partidos políticos 100% puros o íntegros. No hay clubes deportivos, colegios, universidades, institutos 100% íntegros o puros. No existen, mis hermanos, sobre esta tierra. El gran Juan Calvino tenía una frase que mostraba que no existe un ser humano 100% puro. Fíjese, él decía lo siguiente, refiriéndose a sí mismo, decía, depravado por naturaleza, pecador por mi elección, salvo por gracia. Es impresionante esa frase.
Calvino está admitiendo lo que era y lo que somos todos nosotros, depravados por naturaleza. Todos los seres humanos somos así, pecadores por elección. Todos tomamos mal nuestras decisiones y elecciones. Por eso el texto de Romanos que leímos hace un instante, Pablo dice, no hay ni siquiera uno que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno que busque a Dios, pecadores por elección. Pero gracias a Cristo Jesús y a su cruz, salvos por gracia, mis hermanos. Calvino admitió lo que era, y somos nosotros, pero también vio que podía sacarlo de ese foso la gracia de Dios, salvándolo, ¿no? Esa gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Pero si todo esto está estropeado por el pecado, mis hermanos, y no existe nada puro, entonces, ¿no es acaso eso frustrante y deprimente para nosotros los seres humanos? Y más aún para los creyentes. Bueno, lo sería si no hubiera nada que sea puro sobre esta tierra y que nos bendiga y que nos beneficie. Pero lo cierto es que lo único verdadero y puro, mis hermanos, repito, lo único verdadero y puro es la palabra de Dios. Lo afirma el salmista, lo acabamos de leer hace unos segundos, Salmo 19, versículo 8, en su segunda parte, dice el salmista, el precepto de Jehová es puro. El precepto de Jehová es puro. Y lo primero que afirma el salmista, y quiero empezar nuestro mensaje con esto, según el texto, lo primero que dice el salmista es que el precepto de Dios son los mandatos de Dios. El precepto de Dios no son otra cosa que los mandatos de Dios. Para poderle traer claridad rápidamente a su mente, ¿no? La palabra que utiliza acá para precepto, el salmista es la palabra hebrea mitzvah, y mitzvah se traduce como precepto y se traduce como mandato, como orden. En todo caso, los preceptos, que son los mandatos del Señor, es la recopilación de todas las órdenes dadas por Dios, por todas las órdenes reveladas por Dios en su palabra. Esos son los preceptos, son sus mandatos, son sus órdenes reveladas a través de su palabra. Ahora, la expresión obviamente destaca la autoridad inherente de la Biblia. Y nos dice muy claramente que entonces cuando hablamos de preceptos como órdenes, como mandatos de parte del Señor, y que estas están consignadas o reveladas en nuestras Biblias, entonces significa que la Biblia no es un libro de recomendaciones o sugerencias. El domingo pasado estaba yo diciendo esto. Repito, la Biblia no es un libro de recomendaciones o sugerencias. No es una colección de propuestas que instan a la reflexión o es un cúmulo de consejos útiles, aunque opcionales para la vida de las personas. No, eso no es los preceptos. Los preceptos de Dios son mandatos, anoten bien eso, mandatos obligatorios del soberano Rey del universo, del único soberano Rey del universo. Son mandatos obligatorios cuya autoridad se extienden a cada detalle minúsculo de nuestras vidas, ¿no? La autoridad que tienen estos preceptos alcanzan hasta la profundidad de cada microscópico rincón de nuestra existencia, de nuestra vida, de cada una de las áreas de nuestra vida. Por eso el apóstol en una de sus cartas va a decir que la palabra de Dios es tan poderosa que penetra hasta lo profundo, discierne la profundidad de los pensamientos, y es como espada de doble filo que penetra hasta esas profundidades. Incluso, para que tengamos una idea de la autoridad de la palabra del Señor, el llamado a creer que encontramos en el Evangelio es una orden de Dios, así como lo escucha. No es una sugerencia de Dios, sino es un llamado con plena autoridad, es una orden que está dando Dios. Si no, confírmelo usted, por favor, ahí en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3, versículo 23, dice claramente, y este es su mandato, dice el apóstol Juan, este es su mandato. ¿Cuál es el mandato? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha amado. Este es el mandato, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Este llamado a creer en Cristo Jesús es una orden que está dando Dios, no es una sugerencia. El llamado a arrepentimiento es otra orden que da Dios, no es tampoco una sugerencia, también viene como un mandato directo de parte de Dios. Ahí en Hechos
capítulo 17, versículo 30, para comprobarlo, dice, Dios ahora manda a todos, ¿no? Dios manda a todos, manda en todas partes, en todo lugar del mundo, que se arrepientan. Dios manda ahora, ¿no? Es un mandato de parte de Dios. O sea, esto nos ayuda a ver claramente, hermanos queridos, que las instrucciones que se dan en las Escrituras son de carácter obligatorio de parte de Dios, porque la Biblia es la palabra de Dios. La creencia en la palabra de Dios y la obediencia a la palabra no es opcional para nosotros los hijos de Dios, no lo es. Para los hijos de Dios, las órdenes de Dios son mandatos de Dios que hay que obedecer. No solamente son preceptos que hay que considerar, que hay que tenerlos presentes en nuestras vidas. No, porque hay que tener cuidado con eso. No, yo tengo presente los mandatos del Señor. Sí, pero los puedes tener presentes hasta en un bonito cuadro ahí en tu sala, en tu dormitorio o en tu oficina, pero la pregunta es si los obedeces. No solamente los preceptos de Dios no solamente son para enmarcarlos o para considerarlos, sino es para obedecerlos. ¿Por qué? Porque son órdenes del soberano rey, ¿no? Si deben ser observados y obedecidos porque es la manera de demostrar nuestro amor hacia Dios, tal como el Señor Jesucristo lo mencionó. Recuerdan las palabras de Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo él. Si me aman, van a guardar mis mandamientos. Entonces, si se dan cuenta así rápidamente, como decimos a vista de buen cubero, el precepto de Dios son mandatos de Dios. Entonces, cuando el salmista está diciendo acá, el precepto de Jehová, él se está refiriendo a todas las órdenes que ha dado el Señor y que están consignadas en su palabra, porque las reveló a través de la palabra escrita. El Señor no son opcionales, no son sugerencias de parte de Dios, son órdenes que hay que obedecer, ¿no? Todo llamado del Señor encontrado en las Escrituras es un mandato de Dios que hay que obedecer. Si amamos al Señor, identificamos que son mandatos y los vamos a obedecer. Y de buena gana los vamos a obedecer. Bueno, eso es lo primero que dice el salmista empezando esta fracción del Salmo, el precepto de Jehová. Pero no se queda ahí. Dice, el precepto de Jehová es puro. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto del mensaje en esta mañana. Los mandatos de Dios son claros, mis hermanos. Los mandatos de Dios son claros. La palabra acá puro se traduce del hebreo como claro o clara, ¿no? Es decir, que son traslúcidos. Es decir, que la palabra de Dios es transparente, traslúcida, no es turbia u opaca. Eso significa. No es turbia, opaca, es totalmente clarísima, es transparente la palabra del Señor. Dicho de manera diferente, mis hermanos, la verdad esencial de la Biblia se entienden fácilmente. Todas las verdades de las Escrituras se entienden fácilmente. La palabra de Dios expresa su significado con suficiente claridad. Todas sus verdades fundamentales son lo suficientemente claras para los que verdaderamente tienen fe en Dios y le buscan de corazón a Dios. Tal como lo dijo el profeta Isaías, ¿no? En el capítulo 35, versículo 8, dijo, refiriéndose a la gloria futura de Sión o de Jerusalén, dijo, y habrá allí calzada y camino, dijo, calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos, se refiere a Dios. El que anduviere en ese camino, por torpe que sea, no se extraviará, dice. El que ande por ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. Y recuerdan lo que dice el salmista, ¿no? Lámpara es a mis pies, lumbrera es tu palabra, mi camino, ¿no? Y es que hay un camino, se llama santidad. ¿Cómo se camina por ese camino de santidad? A través de la palabra del Señor, que nos guía claramente, mis hermanos. Uno no necesita, de acuerdo a la última expresión de lo que dice Isaías acá, uno no necesita entonces tener inteligencia avanzada, ni siquiera habilidades sobrenaturales para comprender la verdad básica de la Biblia. Así es de sencilla y clara la palabra del Señor, mis hermanos. No es un camino enredado. La palabra de Dios, hermanos, siempre ha sido clara, siempre. Desde la creación de todo lo que existe, y cabe la salvedad en este caso, cuando hablamos de la creación,
la creación existe como producto de la palabra hablada de Dios, ¿no? ¿Recuerda usted? Es el resultado de las órdenes dadas por la boca de Dios. Desde el comienzo hasta el final, la Biblia nos presenta a Dios como alguien que está hablando, siempre está hablando. Su acto comunicativo, si podemos llamarlo así, su acto comunicativo cumple siempre ciertos propósitos suyos. Más o menos para tener una idea de lo que le estoy diciendo. Usted va a las primeras páginas del Génesis y usted va a encontrar la famosa frase, y Dios dijo. Y Dios dijo, y Dios dijo. Lo que nos muestra Génesis capítulo 1 es a Dios hablando y al mundo creando, ¿no? Usted avanza a Génesis capítulo 2 y usted encuentra que Dios sigue hablando y sus palabras van bendiciendo la creación. Y vio Dios que era todo bueno, y vio Dios que era bueno. ¿Qué vio que era bueno? Lo que su propia palabra había producido, está bendiciendo la creación. Dios habla y pronuncia, Génesis capítulo 3, pronuncia el juicio frente al pecado humano, y Adán y Eva tienen que obedecer a la voz de Dios, son expulsados del paraíso y toda la creación entra en ese estado de maldición que vemos en el capítulo 3, por la voz de Dios. Dios habla, si avanzamos a Génesis capítulo 12, Dios habla a Abraham para que salga de su tierra y de ahí va a formar la gran nación de la cual vendría el Salvador. Y Abraham obedece al mandato de Dios, a la palabra de Dios, a la voz de Dios. Abraham simplemente obedece y sale. Dios continúa a lo largo de las escrituras hablando y dando promesas a Abraham, a Noé, a Isaac, a Jacob. Y vemos posteriores promesas que Dios está hablando a los profetas y que se van cumpliendo, y todas hallan en realidad, como dice la Biblia, cumplimiento en la persona de Cristo Jesús. El escritor de la carta a los hebreos resume el trato de Dios a lo largo de toda la historia cósmica como, fíjense cómo la describe. Vamos al texto de Hebreos capítulo 1, los 3 primeros versículos de Hebreos capítulo 1, dice que Dios, habiendo hablado, capte usted ese es el verbo, ¿no? La acción de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Son palabras de Dios, ¿no? Habiendo hablado Dios muchas veces y de muchas maneras, ahora está hablando a través del Hijo, dice. Sus palabras son tan poderosas, hermanos, y perfectas como expresión de las intenciones del corazón de Dios, que siempre logran lo que Él les envía a hacer. Él dice algo y su palabra sale para poderse concretizar la voluntad de Dios. Porque cuando Dios habla, usted se da cuenta, regresando a Génesis capítulo 1, cuando Dios habla, la creación obedece. Cuando Dios habla, todo toma un orden, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios, cuando Dios emite su palabra, por qué la creación, las personas obedecen a esa palabra emitida, ordenada por Dios? ¿Por qué la obedecen? ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios es clara. Si fuera enredada, turbia, no sé, yo me imagino dándole una orden a los astros y los astros preguntándose, ¿cómo dijiste, Señor? No te entendemos. O sea, es una palabra muy difícil la que tú estás dando. Tradúcela, por favor. No, Dios dice y ocurría. Dios dice y se obedecía automáticamente. ¿Por qué? Porque la palabra, las órdenes de Dios eran órdenes clarísimas. La palabra de Dios, vuelvo a decirle, siempre ha sido clara. Es más, la doctrina de la claridad de las Escrituras la podemos apreciar con mayor nitidez en la apelación frecuente que Jesús hacía. ¿Recuerdan esa frase que Jesús utilizaba? La encontramos varias veces en los evangelios. Jesús decía en sus procesos de enseñanza
ante la gente decía, escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Esa frase que constantemente leemos en los evangelios en boca de Jesús, eso muestra la nitidez de la claridad de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque no tendría sentido, mis hermanos, que Jesús usara esa frase si lo que estaba diciendo o lo que ya estaba escrito y revelado por el Padre fuera inaccesible para la gente. Si esa palabra no hubiera sido clara para la gente, entonces la apelación de Jesús hubiera caído por tierra. No, la apelación de Jesús, escrito está, supone que lo que está escrito puede ser entendido o ya fue entendido. ¿Por qué? Porque esa palabra fue clara. La apelación de Jesús, repito, supone eso, que la palabra escrita ya ha sido entendida. ¿Por qué? Porque era clara la palabra de Dios. Asimismo, recuerdan otra frase que utilizaba Jesús en sus procesos de enseñanza. Le preguntaba a la gente habitualmente, ¿no habéis leído? Él decía, ¿no habéis leído? ¿No habéis leído? ¿A qué se refería? La palabra ya revelada, que ellos tenían todo el Pentateuco, toda la ley prácticamente, los libros de los Salmos y algunos profetas, toda esa palabra revelada, a eso se refería el Señor Jesucristo. ¿No habéis leído la palabra revelada por Dios? ¿No? Cuando él usaba esa frase, no era porque sus palabras eran oscuras, por las que los fariseos por eso no obedecían, porque no le entendían, o los saduceos no tenían ninguna esperanza, o el resto de la gente era difícil entender lo que Dios había dicho. No, la apelación de Jesús es que no habéis leído cuando decía, la apelación de Jesús era, deben leer la palabra, y si la leen la van a comprender, y si la comprenden deben obedecerla, y al obedecerla van a actuar diferente. Eso es lo más probable, decía el Señor Jesucristo. El uso que se le debe dar a la palabra, en todo caso, mis hermanos, supone que su significado es claro y accesible. Vuelvo a repetir, la palabra de Dios es clarísima, siempre ha sido clara. Dios no habla enredado. Dios no habla en un lenguaje críptico. Dios no nos pone las cosas complicadas y difíciles. Y esto hay que traer un matemático, porque debe haber acá o alguien especialista en numerología para que nos traduzca todo lo que dice acá. No, entonces, ¿cuál sería el propósito de la revelación de Dios si Él quiere ser conocido a través de esa revelación? ¿Me entienden? No, la apelación del Señor supone que la revelación es clara, es accesible. Porque de qué otra manera, mis hermanos, poniéndonos a pensar en frío, de qué otra manera podría ser una fuente de ánimo, me refiero a la palabra de Dios, ¿no? ¿De qué otra manera podría ser fuente de ánimo y de esperanza para nosotros? Miren cómo lo expresa el apóstol Pablo cuando escribe a los Romanos, capítulo 15, versículo 4. Dice el apóstol Pablo, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, dice, todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Hermanos, sería cruel porque es difícil entender la palabra del Señor. Imagínense, nunca la entenderíamos y nunca tendríamos, no forjaríamos paciencia y no tendríamos nunca esperanza. Pero Pablo está diciendo, la palabra de Jesús es tan clara, todo lo que ha sido escrito en tiempos pasados es tan claro que ahí está la fuente para nuestra enseñanza, ¿no? Es decir, podemos ser enseñados porque la palabra de Dios es clara, ¿no? Dejémonos enseñar porque la palabra de Dios es clara, ¿no? Y entendiendo que es clara, y si nos dejamos enseñar, entonces vamos a poder cultivar paciencia y vamos a poder tener esperanza, porque vamos a entender la palabra de Dios. Eso está diciendo el apóstol Pablo. ¿De qué otra manera, mis hermanos, las Sagradas Escrituras dan a uno la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús, ¿no? Cuando recuerdan las palabras de Pablo a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 3,
cuando Pablo le dice que toda la escritura de Dios es inspirada por Dios. Útil, dice, está refiriéndose a toda la palabra del Señor, útil para enseñar, útil para reprender, útil para corregir, útil para instruir en justicia. ¿Cómo podríamos explicar la aplicación de ese texto si la palabra fuera enredada y no se pudiera entender y no fuera clara? Ese texto de 2 Timoteo 3, 15 y 16 nos muestra una vez más la claridad de la palabra. Es tan clara que por eso es útil para enseñarnos. Es tan clara que por eso es útil para reprendernos. Es tan clara que es útil para corregirnos por esa razón, para instruirnos en justicia. Es clara para todo eso. Si usted va desde Josué, recuerda el famoso texto de Josué 1:8, ¿no? Donde el Señor le anima a mantenerse pendiente de la palabra, ¿no? Mañana, tarde y noche, ¿no? Reflexionando, meditando en ella, ¿no? Desde Josué 1:8, si usted va hasta la segunda carta a Timoteo, donde se le exhorta que también considere la revelación de la palabra del Señor como palabra revelada y útil para todo lo que acabamos de escribir, enseñar, reprender, corregir, instruir. Imagínense, hermanos, usted tiene ahí de manera resumida todo el poder no solo de la palabra, sino lo clara que es la escritura, y por eso se anima a todos los que la recibieron o la escuchan desde Josué hasta Timoteo a obedecerla, porque es clarísima la escritura, ¿no? Si usted revisa las cartas del apóstol Pablo, todas las enseñanzas del apóstol Pablo, todas sus intervenciones predicando o enseñando, estaba fundamentado, el razonamiento que él usaba era a partir de las escrituras como una parte crítica y central de su ministerio. Si la palabra hubiera sido desordenada, caótica y nada clara, Pablo de repente no hubiera tomado las escrituras para sus procesos de predicación y de enseñanza. ¿Recuerdan la actitud que tuvieron después de escuchar a los apóstoles, los ciudadanos de Berea, ahí en Hechos capítulo 17, después de escuchar el mensaje del apóstol Pablo? Dice que los bereanos regresaban a sus casas y escudriñaban, dice, diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así, si eran ciertas, el mensaje que habían escuchado predicar a Pablo. Escudriñaban diariamente las escrituras. ¿Por qué ir a las escrituras, me refiero a los bereanos, si no fuera clara la palabra, mis hermanos? Todos estos ejemplos que les estoy citando en la Biblia nos muestran la claridad de las escrituras. Los profetas antiguos testamentarios predicaron exactamente lo que Dios les comunicaba. Si para ellos hubiera sido enredada la palabra de Dios y no clara, no lo hubieran podido comunicar correctamente, pero sí lo hicieron correctamente. ¿Por qué? Porque la palabra siempre ha sido clara. Cuando Jesús manda a sus discípulos a que enseñen a los discípulos, recuerda Mateo 28, Jesús mandó y dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Recuerden, ¿no? Cuando Jesús mandó esto, Jesús estaba estableciendo una característica esencial del discipulado cristiano. Por favor, escúchenme, iglesia, porque eso es lo que hacemos nosotros. Y en eso debería estar basado su discipulado, mi hermano, mi hermana. Cuando Jesús dice, enseñen a todos los discípulos todas las cosas que yo he mandado, estaba estableciendo una característica esencial del discipulado cristiano, y es que el compromiso regular y profundo con la palabra escrita de Dios alimenta la fe y moldea la vida de los discípulos. Por eso que es importante la palabra de Dios, y por eso decimos claramente que la palabra es clara, es accesible, ¿no? Tal como lo declaró Thomas Cranmer. Thomas Cranmer fue un reformador anglicano del siglo XVIII. Él dijo lo siguiente: esta palabra, refiriéndose a la palabra revelada de Dios, cualquiera que sea diligente para leerla e imprimirla en su corazón, entonces el gran afecto a las cosas transitorias de este mundo se reducirán en él, y el gran deseo de las cosas celestiales que están allí prometidas por Dios aumentarán en él.
Bien, este debe ser el resultado que debes tener tú, yo, todos mis hermanos en nuestros procesos de discipulado. Esta es la meta. Si la palabra es clara, está diciendo Kramer, la palabra es tan clara que nuestros procesos de discipulado, si llevamos a los discípulos para que la lean y la impriman en sus corazones, la tomen como eso de imprimir en el corazón es estilo de vida, lo absorbo para estilo de vida. Entonces, el resultado va a ser que va a tener menos afecto por las cosas del mundo y va a tener cada vez un afecto más creciente para las promesas de Dios. Eso está diciendo Kramer. Y eso es lo que debemos apuntar en los procesos de discipulado, mis hermanos. ¿Por qué razón? Bueno, porque los mandatos de Dios son claros. Mire lo que dice el salmista. Los mandatos de Dios, los preceptos de Dios son puros, son claros, son accesibles a toda persona que realmente los necesita y los busca de corazón. Pero lo tercero que dice el salmista en esta misma porción del versículo 8 es que los mandatos de Dios alumbran los ojos, ¿no? Los mandatos de Dios alumbran los ojos. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Ahora, la expresión los ojos aquí se usa de manera metafórica, obviamente. No está refiriéndose a ojos físicos, sino a ojos de manera metafórica para referirse, mis hermanos, a las capacidades y condiciones mentales y espirituales de una persona. Repito, metafóricamente usa esta palabra los ojos para referirse a las capacidades y condiciones mentales y espirituales de una persona. La Biblia, miren, la Biblia ilumina nuestra oscuridad mental y espiritual. ¿No se ha dado cuenta de eso? Todas las cosas que ahora sabe fue por la palabra. Antes no sabía. Es tan normal que yo saliera a tomar hasta quedarme tirado en la calle con mis amigos. Ese es mi catarsis y yo necesito eso porque trabajo toda la semana. Pero después de algunos años de conocer la palabra te das cuenta, esto no solamente es incorrecto, sino que va en contra de mi salud, va en contra de mi familia y va en contra de Dios. Esto no solamente es una acción externa, sino que esto es un pecado. Entonces, cuando usted entendió eso por la palabra, usted salió de la oscuridad. Su oscuridad mental y espiritual fue librada. Y su alma fue librada. La Biblia, mis hermanos, ilumina nuestra oscuridad mental y espiritual. Ese es su propósito. Nos da un conocimiento que destruye nuestra ignorancia y trae comprensión a nuestra mente para despejar nuestros estados de oscuridad, nuestros estados de confusión. Así es como el apóstol Pablo lo describe en 2 Corintios, capítulo 3, versículo 16. Dice el apóstol Pablo, pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Cada vez que alguien se vuelve al Señor, y obviamente, ¿cómo nos volvemos al Señor? A través de la palabra. Y le seguimos al Señor a través de la palabra. O sea, cada vez que alguien hace esto, el velo es quitado, dice. O sea, salimos de nuestra oscuridad mental, salimos de nuestra oscuridad espiritual. ¿Cómo fue posible eso? Cuando decidimos creer a la palabra y a través de la palabra conocimos al Señor. A partir de ese instante, hermanos, la persona queda totalmente capacitada para comprender la palabra de Dios. Y esto nos permite afirmar que solamente los creyentes genuinos se benefician del efecto esclarecedor de la palabra de Dios. El apóstol Pablo, para que compruebes lo que te estoy diciendo, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, claramente dice, el que no tiene el Espíritu con E mayúscula, se refiere al Espíritu Santo, el que no tiene el Espíritu, no acepta lo que procede del Espíritu de Dios. Pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. ¿Y cómo discernes espiritualmente? Teniendo el Espíritu Santo dentro de ti. Si no lo tienes, no se puede discernir, ¿no? Y por eso para mucha gente le presentas el Evangelio y no entiende nada, ¿no? Porque no tiene el Espíritu del Señor. En palabras de nuestro propio Señor Jesucristo, Jesús un día le está agradeciendo, orando, le está agradeciendo al Padre y le dice en actitud de gratitud, ¿no? Le dice, yo te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas, habla del Evangelio revelado, ¿no? Has escondido estas cosas de los sabios e instruidos y se las ha revelado a los que son como niños. Entienda bien estas palabras del Señor. Mire que esta es la obra de Dios, es una obra sobrenatural. Lo que el Señor Jesús
quiso decir aquí es que aquellos que son sabios en su propia opinión, que se creen sabios en su propia opinión, ganan poco o nada de la luz de la palabra de Dios cuando la escuchan o la leen. Mientras tanto que aquellos con una fe infantil, la reciben con gusto y por lo tanto se vuelven ahí verdaderamente sabios por haber ejercido una fe infantil. Decimos fe infantil porque el niño todo lo cree, ¿no? El niño todo lo cree. Recordemos que Jesús fue muy claro en este aspecto cuando él dijo en Marcos capítulo 10, versículo 15, les aseguro, dijo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, está haciendo una comparación, esa fe infantil, esa fe que los niños tienen, que les dices algo y lo creen de primer plano, no lo revisan, le dan vueltas, dudan, que no, es una fe sencilla, le dices algo y lo cree. Dice, les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. La verdad, mis hermanos, de las escrituras, de la palabra de Dios, no es un secreto, escúcheme, no es un secreto esotérico. Como dije hace un instante, no son palabras encriptadas, ¿no? Y que solamente las mentes elevadas pueden acceder a la palabra de Dios, a tal punto que el resto, que no tenemos mentes elevadas, entonces necesitamos de un gurú agnóstico o un maestro iniciado para que nos explique la palabra y nosotros no podamos entenderla por nosotros mismos. No, mis hermanos, gracias a Dios no es así la revelación del Señor. La fe, una vez más, la fe requerida para aceptar y comprender la revelación de Dios es simple confianza infantil. Es simple confianza infantil, tener la fe infantil para recibir la palabra del Señor. Para ese tipo de corazones la palabra es clara, muy translúcida. Dios dice algo y yo lo creo, ¿no? Los mandamientos de Dios son claros, mis hermanos. Los mandamientos de Dios son claros. Si no lo fueran, hermanos míos, serían inútiles. Entonces, ¿cómo podría responsabilizarnos Dios de obedecer lo que posiblemente no podríamos entender? ¿No le parecería eso cruel de parte de Dios? Por esa razón, por lo que está usted leyendo, decir que la Biblia no es clara, no sé si escuchó esa frase, yo la escucho frecuentemente, no, la Biblia no es clara. Decir que la Biblia no es clara, hermanos, es acusar a Dios de querer confundir deliberadamente a la humanidad, de querer jugar con la mente de la humanidad y cerrar el reino de los cielos a todo aquel que quiere entrar. Eso sería una crueldad. O sea, Dios jugando con la mente de los seres humanos. Tú lees un texto, no lo entiendes, bueno, ya, pues tú no es cierto. Cuando lo entiendas vas a poder entrar a mi reino. Imagínense a Dios diciendo eso. Dios no es así, ha dado su palabra y su palabra es clarísima para que todo aquel que ejerza una simple confianza infantil, entonces va a ver y escuchar la palabra con claridad, la va a recibir y va a acceder al reino de los cielos. Hace un instante, cuando estábamos antes de la cena del Señor, la última oración que hace el gran Bill Graham, y este es un video, es lo último que él hizo antes de fallecer. La oración que usted hizo, si alguno la hizo con Bill Graham, usted se ha dado cuenta que fue una oración súper simple y sencilla. Simple reconocimiento de lo que Cristo es, simple reconocimiento de nuestra condición de pecado y que acudimos a Él vía arrepentimiento para abrazar lo que Él tiene para nuestras vidas, para ser salvos. Simple y sencilla. Un niño puede entender esa oración. Así es el Evangelio. Así es la palabra del Señor. Todo esto nos lleva a afirmar, queridos hermanos, que la palabra de Dios es clara una vez más. Su propósito de alumbrar nuestro entendimiento para que conozcamos a Dios y conozcamos cuál es la voluntad para nosotros es, mis hermanos, es clarísimo. Vuelvo a repetir, si Dios quiere ser conocido a través de su revelación escrita, Dios sería un Dios cruel si la pusiera difícil para nosotros. Su palabra fuera complicadísima, entonces nunca podríamos conocerlo.
y Él sería el responsable de que no pudiéramos conocerlo. Pero no, la palabra es clara para que podamos conocer al Señor. No obstante, mis hermanos, hoy en día, nuestros tiempos, 2021, 2022, se está dando, o ya se dio hace ya varios años atrás, un fenómeno dentro del mundo cristiano que, aunque pudiera parecernos nuevo, no lo es, porque está mutando cada cierto tiempo, cambia algunos matices, cambia de nombres, cambia un poco de metodología, pero en el fondo sigue siendo una mezcla del Evangelio. Hablamos de una mezcla del Evangelio con ideologías y filosofías humanas que van diluyendo la pureza del mensaje de Dios y se le va sumando otros ingredientes que el Evangelio original nunca tuvo, pero que el ser humano le va agregando. Y así le va haciendo perder su pureza, hermanos. Los microplásticos que mencionaba al inicio, ¿no? A la pureza del agua de Dios se le empieza a meter microplásticos. Y digo bien, microplásticos. Recuerda, el microplástico son partículas por debajo de los 5 milímetros. O sea, no se pueden ver simplemente por el ojo humano. Así son estas mezclas del Evangelio. No las pueden ver fácilmente la gente. Otras sí. Rápidamente uno se puede dar cuenta. Bueno, cuando estás en la palabra, disciernes rápidamente. La pureza del Evangelio te da una mente sagaz, pura, íntegra, para poderte darte cuenta de cualquier engaño agregado que haga perder la pureza al Evangelio, haciendo así un mensaje no con el mismo poder que predicó Pedro o Pablo, cualquiera de los discípulos en el primer siglo, sino se escucha un mensaje ambiguo, tergiversado, porque la pureza de la palabra ha sido mezclada. Esas mezclas, mis hermanos, han traído a multitudes de personas a los lugares donde se predica, a las iglesias donde se predica. Pero tristemente ese evangelio, con añadiduras, no tiene el poder que describe el apóstol Pablo. Recuerdan ahí en su carta a los Romanos, empezando el capítulo 1, versículo 16, Romanos 1, 16. Las palabras del apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, dijo, ¿se acuerdan? Del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Recuerdan las palabras de Pablo? Entonces, los evangelios mezclados ya no tienen ese poder. Y hoy estamos viendo evangelios predicados, enseñados, que han perdido ese poder. Y lo más probable es que tengan agregados. El evangelio, mis hermanos, es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Ahí radica la sencillez del mensaje del evangelio. Esto quiere decir que conocer bien el evangelio es de vital importancia para la vida de cada ser humano. Hoy como antaño, nos es necesario a nosotros como iglesia, en una llamada post-pandemia o post-endemia, nos obliga a examinar lo que estamos haciendo con la palabra de Dios, examinar nuestros propios mensajes predicados, porque podremos darnos cuenta qué es lo que estamos realmente predicando, un evangelio puro o un evangelio ya licuado. Estamos llamados a conservar la pureza del evangelio y con fidelidad predicar el evangelio con pureza, mis hermanos, ese es nuestro llamado. Sin embargo, hoy en día estamos viviendo en un tiempo en que sumarle o restarle al evangelio se ha vuelto algo normal, entre comillas. O sea, no importa que le restemos, no importa que se le agregue el evangelio, pero se le toma como, bueno, se le recibe tal como lo predique o le enseñe cualquier persona. Escuchen, el apóstol Pablo dijo lo siguiente cuando escribió su carta a los Gálatas, capítulo 1, versículos 6 y 7. Pablo dijo lo siguiente: estoy maravillado, les dijo a los Gálatas, estoy sorprendido, en otras palabras, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y aclara Pablo, dice, no que haya otro evangelio, ¿no? Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ese es el propósito, ¿no? Perturban y quieren pervertir el evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Yo quizás podría repetir las mismas palabras en este post-pandemia, hermanos. Estamos a punto de regresar a la experiencia presencial nuevamente, Dios mediante.
en las siguientes semanas, ¿con qué iglesia nos vamos a encontrar? ¿Con qué mente nos vamos a encontrar? Tendremos que usar esta misma expresión con muchos creyentes ya que hemos estado conversando vía internet y algunos ya presencialmente, ¿no? Yo mismo absorbería esta frase del apóstol Pablo. Yo tendría que decirle, y de hecho que les he dicho a alguno de ellos, me sorprende, ¿no? Que tan pronto te hayas alejado, en 2 años te hayas alejado tanto de la palabra del Señor. Me sorprende. Y me doy cuenta que hay otro evangelio en sus mentes y sus corazones, ¿no? En este pasaje específicamente podemos notar que las iglesias que se encontraban en la provincia de Galacia, a donde dirigió esta carta el apóstol Pablo, se había introducido ya un evangelio diferente, del cual el apóstol Pablo les está diciendo que no es el evangelio original, les está aclarando, por si acaso ese no es el evangelio original, sino es una perversión del evangelio original y que los está alejando más bien de Cristo Jesús en vez de enriquecer su relación con Él. Es un evangelio diferente, les dice el apóstol Pablo, usa esa frase, ¿no? Y la frase que utiliza acá, estoy maravillado que se hayan alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, y él aclara, no es que hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esa palabra pervertir acá, en el griego, significa transformar en algo de carácter opuesto. Transformar en algo de carácter opuesto. Y eso es decir, en sentido contrario al evangelio revelado por Dios. Eso significa este término griego metastrefo o pervertir. En eso justamente estaba haciendo referencia el apóstol Pablo a los Gálatas. ¿Y cuál era la experiencia en esta iglesia? Es que los judaizantes, ¿quiénes eran los judaizantes? Eran los judíos convertidos a Cristo en el siglo I, pero que todavía conservaban la ley como fundamental, las obras de la ley para salvación. Entonces, ok, bienvenido al evangelio, le sumo nada más la ley y exijo las dos cosas para salvación. Y Pablo dice, no, están pervirtiendo el evangelio. La salvación es por pura gracia, no es a través de las obras. La salvación es por gracia a través de la sola fe en Cristo Jesús. Ese es el mensaje central del evangelio. Pero los judaizantes estaban mezclando la pureza del evangelio y estaban haciendo perder de vista no solamente la esencia del evangelio, sino que estaban desviando la fe de los nuevos convertidos. Estas mezclas, mis hermanos, o modificaciones del evangelio, no se limitan a los judaizantes del primer siglo. No, mis hermanos. Hoy en día hay distintas sectas, diferentes movimientos que abandonan la salvación por la sola fe para sumarle obras. Y le suman obras, ¿no? Usted sabe quién está detrás de todo esto. Satanás, que es el gran falsificador, siempre lo ha sido, siempre ha estado falsificando metiéndole agregados o cuestionando la palabra del Señor mediante esos falsos maestros introducidos en las iglesias, introduce falsas doctrinas, pervierte la pureza del evangelio, ¿no? Hasta de esto previno el apóstol Pablo a los colosenses cuando les dice, mirad que nadie os engañe, le dice a los colosenses, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Es decir, ya no estaban enseñando todas las cosas que Cristo Jesús había mandado, sino que estaban enseñando tradiciones de hombres, habían reemplazado, o habían mezclado, o habían juntado. Eso es hacer perder la pureza del evangelio, hermanos. Estas filosofías humanas, estas sutilezas huecas humanas, de las cuales nosotros somos advertidos a través de las escrituras, yo decía hace un instante, ya están en medio de nosotros. Ya se metieron a muchas congregaciones, introduciendo prácticas sutiles que lentamente están desviando la fe de los creyentes. En muchos casos ya los desviaron por completo. De esta y otras maneras somos alentados a abrazar las respuestas vacías de las ideas humanas y de las tradiciones humanas y vamos rechazando la sencillez del evangelio. La sencillez pero poderosa palabra del evangelio. Y es precisamente de la mezcla de filosofías humanas y el evangelio de donde surgen falsos evangelios.
Y me permito, hermanos, recordarles algunos que todavía siguen en vigencia, algunos enmascarados, ya no con los títulos que antes tenían, pero todavía siguen ahí operando enmascarados, como por ejemplo, ¿cuáles evangelios tergiversados? Por ejemplo, el evangelio de la prosperidad. Por ejemplo, el evangelio de la prosperidad, donde se proclama, ¿qué proclama el evangelio de la prosperidad? Proclama que Cristo se hizo pobre y murió para hacerte rico. ¿Escuchó eso alguna vez? Cristo murió y se hizo pobre para hacerte rico a ti, ¿no? Rico materialmente y monetariamente. Entonces, Cristo, repito, murió, es la propuesta del Evangelio de la Prosperidad, Cristo murió para hacerte rico, no para ser perdonado y reconciliado con Dios, sino murió para hacerte rico. No más pobres creyentes, ¿no? En un mundo rico. Aunque esto suene a frases conocidas hoy en día. Pero ese es el postulado del Evangelio de la Prosperidad, ¿no? Entonces, desechan el perdón y la reconciliación vía fe en Cristo Jesús y atribuyen la muerte de Cristo para enriquecernos materialmente y monetariamente. Ese es el Evangelio de la Prosperidad. O también, por otro lado, tenemos el Evangelio de la Superación Personal, donde eres invitado, el Evangelio de la Superación Personal te invita a vivir tu mejor vida ahora, no mañana, pasado, en eternidad, no, ahora puedes disfrutar de tu mejor vida. Y debes poner no tu mirada en Cristo Jesús, no es lo que dice la Escritura, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, no, ese texto lo borra. No, tienes que poner tus ojos en tus esfuerzos personales. Es por eso, mis hermanos, que el resultado de este tipo de evangelio es la cantidad enorme de libros de autoayuda que ahora usted encuentra en toda librería, hasta en librerías cristianas. ¿Te has dado cuenta, aquellos que son proclives o les gusta entrar a una buena librería de vez en cuando, te has dado cuenta que cuando vas a una librería no cristiana, vas a la sección donde están los libros de autoayuda y ahí encuentras mezclados en esos estantes libros de autoayuda y superación combinados con libros cristianos? No sé si se han dado cuenta de eso alguno de ustedes. Bueno, yo sí. Y tú sabes, esos libros de autoayuda son fácilmente reconocibles, ¿no? Porque tienen títulos así que te capturan inmediatamente, ¿no? Por ejemplo, 5 pasos para mejorar tu vida. 5 pasos, wow. Yo llevo no sé cuántos años tratando muchos asuntos con el Señor y ahí el Señor puliendo y puliendo y este libro sale 5 pasos para mejorar tu vida. O el otro, ¿no? El secreto del éxito. ¿Cuál es el secreto del éxito, no? O aquel otro libro, ¿no? Cómo convertirte en una persona feliz. Y todavía, ¿no? Puntos suspensivos en 10 pasos. O el otro libro, ¿no? Cómo hallar tu media naranja en 5 pasos. ¡Wow! Eso es rapidísimo, ¿no? Y hasta hace muchos años atrás vi un libro y oye, no lo leí todo, obviamente vi todo el contenido, el resumen, me causó impresión. Era un libro que revelaba el secreto para erradicar el cáncer con pensamientos positivos. Ese es el evangelio de la superación personal, apela a ese tipo de literatura y se encuentra mezclada con libros cristianos y por eso la confusión en muchas mentes cristianas. Este es bueno, ¿no? Este otro. O algunos escritores ambiguos, ¿no? Que se han identificado aparentemente como cristianos y los escuchas hablar y no te mencionan para nada la Biblia, pero te hablan de cómo mejorar tu vida, cómo convertirte en una persona feliz, cómo superar la enfermedad en 5 pasos, cómo encontrar tu media naranja en 3 pasos, etcétera, etcétera, pero no te menciona la Biblia para nada. Evangelio de superación personal, todo descansa en uno. O encontramos el evangelio de la superfe, el evangelio de la superfe, donde todo lo que tienes que hacer es simplemente declarar y decretar todo lo que quieras que pase, dando órdenes a Dios mismo. Es decir, que el poder para hacer las cosas, para que las cosas sucedan, está en nuestras palabras. Tú dices algo y hasta Dios te tiene que obedecer. El evangelio de la superfe. No menos peligroso es lo que en últimos años ha empezado a aparecer en eventos cristianos y hasta el día de hoy, los famosos coaching cristianos o entrenadores cristianos, ¿no? ¿De dónde salió eso? Del concepto de mercadotecnia en el mundo. Se utiliza mucho esto, el coaching.
Pero el coaching cristiano, donde lo han metido, yo no sé si llamarle el evangelio del coaching cristiano probablemente, donde los cristianos son convocados, se invita a un coaching internacional cristiano, dice, y donde el cristiano es entrenado bajo una combinación entre superación personal y autorrealización personal. Entonces los coaching, en base a la superación personal, a principios de superación personal y principios de autorrealización, le invitan y lo desafían, obviamente apuntando todas sus palabras y exhortaciones hacia el ego de la persona, y lo animan a buscar las respuestas dentro de sí mismos, no en Dios, sino dentro de sí mismo. ¿Para qué? Para desarrollar su máximo potencial como cristiano, como padre, como hijo, como empresario, su máximo potencial. Si yo puedo hacer eso por mí mismo, entonces ¿para qué Cristo murió en la cruz? ¿Me entienden, hermanos? Sutilmente el evangelio está siendo diluido, ¿no? Y sin descartar, para terminar este breve análisis del evangelio del entretenimiento, hermanos. El evangelio del entretenimiento, ¿no? Donde los asistentes a grandes eventos, se dice para la evangelización, son entretenidos con música, con shows que emulan a los que se dan en el mundo. Es más, se toman los mismos elementos, todo con el ánimo supuesto de llegar a los perdidos, haciendo mimos, coreografías, payasadas, para dar a conocer el evangelio. Es que para llegar a la gente y evangelizarla, donde obviamente, hermanos, hay ausencia de las cosas que Jesús mandó que había que anunciar y enseñar. Es decir, hay ausencia del evangelio en todos esos eventos. Hay mucha diversión, hay entretenimiento, pero no hay palabra de Dios. No hay palabra de Dios, no hay cruz, no hay consagración, no hay sacrificio, ninguna de esa terminología bíblica se utiliza en este tipo de eventos de entretenimiento. Pero es algo que está de moda, ¿no es cierto? Y la gente paga para ir, la gente cristiana paga para ir a esos eventos. Toda esta descripción que le estoy dando surge en muchos casos por el menosprecio del mensaje puro del evangelio, como un mensaje demasiado sencillo. Es decir, la gente lo ve, esto es demasiado sencillo, ¿no? Para que la gente se salva o cree. Entonces, por eso buscan hacerlo más atractivo, con toda clase de accesorios y promociones, como si se tratara con un artículo de venta, como un artículo que hay que vender, ofrecer, mismo marketing a la gente. Mientras más lo disfraces, le pongas diversión por aquí, por allá, es más atractivo y la gente lo va a recibir. Pero escuchas el primer mensaje de Pedro y él no hizo eso. Escucha los siguientes mensajes del apóstol Pablo, el mensaje en el Areópago ateniense. No tiene esas características, curiosamente. Y ambos dicen que no han venido a hablar en sus fuerzas, ni siquiera en su sabiduría. Han venido a presentar la sabiduría de Dios, el evangelio de Jesucristo. A tal punto que la gente estaba quebrada. ¿Y qué tenemos que hacer? Arrepiéntanse, ¿no? Inmediatamente. Pablo nos advierte de este tiempo a Timoteo en su segunda carta, le advierte, le dice, estos tiempos van a llegar. Los hombres malvados, el pensamiento de la gente se va a apartar cada vez más de Dios. Le advirtió claramente a través de esa carta. Cuando los hombres no quieren oír la sabiduría de Dios, no quieren oír el consejo de Dios, no quieren oír la palabra del Señor, entonces van a buscar, le dijo Pablo a Timoteo, van a buscar maestros que les hablen conforme a sus deseos, van a complacer sus deseos. Y todos estos evangelios que he nombrado complacen el deseo de la gente, no complacen el deseo de Dios. Es por eso que el auge en nuestros días de todas estas filosofías extrañas, raras, que buscan complacer simplemente al oyente y que contrastan tremendamente con lo que hacían todos los discípulos que buscaban que Dios sea glorificado a través del evangelio y que sea complacido Dios. Incluso el apóstol Pablo tiene una frase magistral en su carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 10, cuando Pablo dice, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Si agradara a los hombres, si buscara agradar a los hombres, entonces no sería siervo de Cristo. Porque Pablo sabía exactamente que estaba en esta tierra para agradar a Dios. Todos estos evangelios que he mencionado hace un instante, por eso digo, agradan al hombre. Todos los que los organizan, los que los utilizan y son los mensajeros principales, ¿a quién están buscando agradar? A los hombres.
No buscan agradar a Dios. Entonces, si buscan agradar a los hombres, ya dejaron de ser siervos de Cristo. Por sí solo se han descartado. Mire, qué delicado es esto, mis hermanos. La palabra es clarísima para esto. Por eso es tan importante la responsabilidad de la iglesia de mantener esa claridad, mantener ese evangelio traslúcido para que la gente pueda conocer todas las cosas que el Señor Jesucristo ha mandado. Por eso el apóstol Pablo predicó el mensaje del evangelio de una manera pura, sin buscar adornarlo con la filosofía de su época, por ejemplo, con la sabiduría griega de su época. No, él dijo claramente, pues no me envió Cristo a bautizar, dijo, sino a predicar el evangelio. No con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. No con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Qué claridad, hermanos. Qué claridad del apóstol para ayudarnos a entender y adiestrar nuestros sentidos, que nosotros no podemos diluir la palabra a nuestro antojo, ¿no? Por eso el apóstol Pablo no solo dijo esto, sino que para Pablo, que era un hombre culto, usted sabe perfectamente eso, Pablo era un hombre cultísimo, un teólogo muy elocuente de su época, pero él nunca confió en su propia sabiduría, ni en lo que había recibido, ni en lo que había sido formado para presentar el evangelio de Cristo. Él dependía exclusivamente del Espíritu de Dios. Y quiero terminar con esto, viendo estas virtudes de la palabra del Señor que dice el salmista: el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Hermanos, es nuestra responsabilidad, decía hace un instante, mantener la pureza del evangelio, la pureza de la palabra, para que la gente no sea distanciada de la verdad de Dios y tenga un encuentro realmente vivencial con Cristo Jesús. La palabra de Dios es clara, que alumbra la mente del ser humano para que se dé cuenta de la oscuridad en la cual se encuentra, habita, y para que salga de esa esclavitud y pueda conocer la luz admirable de Cristo y su evangelio. Sin embargo, como decíamos, el problema para los incrédulos no es que la Biblia no sea suficientemente clara. Escúcheme, por favor, que ya estoy terminando. El problema para los incrédulos no es que la Biblia no sea suficientemente clara. No, es que la Biblia, hermanos, es absolutamente clara sobre el problema humano. Me refiero a la naturaleza del pecado que hay en los seres humanos. Y eso lo entienden todos los incrédulos. De modo que a las personas sin Cristo, las personas caídas, simplemente no les agrada lo que la Biblia dice en cuanto a su condición de pecado. Eso es ya diferente. Entienden su condición, pero no les agrada que la Biblia lo saque a la luz de esa manera. Por eso es que para escapar de lo que es tan simple y fácil de entender, entonces lo que hacen es afirmar que la Biblia es turbia, es complicada, que no se le puede entender, que tiene un mensaje críptico y que hay que traducirlo y que es complicado para la gente y por eso la rechazan. Pero esa no es la verdad. Esa no es la verdad de fondo. Mark Twain, que es un escritor, humorista estadounidense del siglo pasado, a principios de 1900, él ya falleció. Obviamente su nombre no era Mark Twain, su verdadero nombre era Samuel Lansdorf, era un seudónimo nada más como escritor, ¿no? Él mencionó esto que es interesante. Él dijo, lo que me causa muchos problemas no es aquella parte de la Biblia que no entiendo, dijo, sino la que sí entiendo, ¿no? Otra vez, mastique esto despacio. Lo que me causa muchos problemas, dijo Mark Twain, no es aquella parte de la Biblia que no entiendo, sino la que sí entiendo. Mark Twain se dice que era un agnóstico recalcitrante, aunque otros autores dicen que no. La verdad es que el padre era agnóstico, la madre sí había sido criada en la fe cristiana y provenía de una iglesia luterana, y a Mark Twain lo llevó toda su niñez a una iglesia. Él creció en una iglesia, pero por el fallecimiento temprano de algunos de sus hermanos y luego ya el mayor casado, el fallecimiento de una de sus hijas favoritas, todos esos dolores parece que lo hicieron alejarse de la fe y hasta pelearse con Dios. Entonces, por eso algunos dudan que sería que es agnóstico, sino dicen que Mark Twain sí fue creyente. Bueno, sea cual fuera la verdad, el asunto es que este hombre está admitiendo
que sí entiende las escrituras. ¿Por qué? Porque es claro. Y que tiene problemas con lo que él entiende, solo que se niega a obedecer a Dios. ¿Me queda claro eso? ¿No? La gente no convertida, mis hermanos, le resulta incómoda la pureza del evangelio porque plantean que hay que hacer, entonces como les choca, dicen, no, hay que hacerla menos chocante a la gente. Entonces la palabra es demasiado chocante, es demasiado confrontativa, hay que reducir eso. Y es por eso que en muchos círculos cristianos están haciendo eso. Han diluido el evangelio en un cóctel venenoso, hermanos, que carece de poder alguno para salvar a quienes lo escuchan, llenando por medio de sus filosofías huecas y sutilezas, llenando sus locales de gente para escuchar un evangelio diluido, un evangelio que no es confrontativo, un evangelio que no muestra la cruz. Y cuando digo cruz, que tienes que morir para entregarle tu vida, para poder decir como Pablo que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, que estás crucificado con Cristo en aquella misma cruz, renunciando a tu vida y dándole el reinado al señorío de Cristo. No se menciona nada de eso, hay mucha diversión, hay menos confrontación, es menos chocante la palabra, es más complaciva, es más, hay algo dentro de ti que debe ser despertado para que puedas salir adelante y superar en tus estudios, en tu trabajo, en tu empresa, etcétera, etcétera. Se incentiva mucho al ser humano desde adentro. Por eso es menester, mis hermanos, en estos tiempos de regreso a nuestras congregaciones de manera presencial, es necesario que nos volvamos particularmente cada uno de nosotros al Señor y a su palabra, y podamos regresar al Evangelio de una manera diligente y que escudriñemos la Escritura, conociendo bien el Evangelio y no alterar la pureza de ese Evangelio. Y de esa manera dar a conocer en esa pureza el único mensaje que verdaderamente trae esperanza a un mundo caído, a un mundo totalmente caído y desconectado de Dios, ¿no? Y que pueda traer esperanza al que está condenado por vida y de por toda la eternidad. Un evangelio tan claro y tan puro que pueda dar vida a los que están muertos espiritualmente, ¿no? Y mostrar que el evangelio es superior, obviamente, a cualquier filosofía humana, a cualquier propuesta humana, a cualquier idea que esté atravesando el pensamiento de los seres humanos y que prescindan de Dios. Porque escrito ya está, mis hermanos, ¿no? Jesús lo dijo claramente, y esta es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Cómo se conoce a Dios a través del Evangelio? ¿Y cómo se conoce a quien ha enviado a Jesucristo? A través del Evangelio. Hermanos, sintamos el peso de la responsabilidad como iglesia de conservar la pureza del Evangelio para que otros puedan conocerlo. Y de esa manera, sin avergonzarnos del mensaje de la cruz, tú y yo, mi hermano, mi hermana, podamos darlo a conocer a otros a través de su glorioso y poderoso Evangelio. Estoy diciendo que llevemos, mis hermanos, llevemos esa luz, ¿no?, del Evangelio a tanta gente enceguecida, para que la palabra gloriosa y poderosa alumbre los ojos de esas personas que puedan tener un encuentro personal con Cristo Jesús. Esa es nuestra misión como iglesia, amados hermanos. Y eso es lo que está expresando el salmista. El precepto de Jehová, por eso es claro, es puro, que alumbra los ojos, alumbra los ojos. Imagina cuánta gente ciega hay en estos momentos. Cuánta gente necesita la pureza del Evangelio. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio. Hermanos, ¿no estaremos avergonzándonos de la pureza del Evangelio? No solamente para anunciarlo, sino para vivirlo. Pues dejo esa pregunta en sus corazones para ser reflexionada y meditada y respondida también. Pero tenemos una responsabilidad, seguir predicando al Evangelio 100% puro. Vamos a orar, vamos a orar. Ahí cierra sus ojos, por favor, conmigo. Y dígale al Señor allí, por favor, dele gracias en primer lugar. Dele gracias por este precioso salmo que nos ha permitido identificar en esta mañana que la palabra revelada de Dios es pura, siempre ha sido pura y debe mantenerse pura. Y dele gracias a Dios por ese inmenso privilegio que nos ha dado a nosotros, sus hijos, la iglesia,
para que seamos los atalayas, los portavoces, los embajadores, los que tenemos entre nuestras manos ese puro evangelio revelado. Y así tal cual lo ha revelado, así tenemos que predicarlo, así tenemos que enseñarlo. Recuerde que el evangelio es confrontativo, como la cruz es confrontativa. Nos llaman a una renuncia de vida, a una muerte de vida para descansar sobre el señorío de Cristo Jesús. De eso trata el evangelio. Pero eso trae salvación y vida eterna. Así que te damos gracias, Señor, por ese mensaje tan poderoso revelado en tu palabra y que ahora debidamente lo compilaste en 66 libros y lo tenemos en nuestras manos, Señor. Pero cuánta gente necesita que le abramos el evangelio y le podamos mostrar tu palabra, todo lo que tú has mandado, Señor. Tú has mandado que se arrepientan. Tú has mandado que se acerquen a ti, Señor. Tú has mandado que sus corazones sean rendidos ante ti. Tú has mandado todo eso, Señor. Deben conocer ese mensaje, Padre, para salvación y para esperanza en medio de un mundo con millones y millones de corazones desesperanzados, Señor, en esta pospandemia. Padre, muchas gracias en esta mañana por habernos permitido no solo participar de tu mesa, no solamente por haber recordado, Señor, el inmenso valor de tu renuncia para beneficiarnos, sino gracias por tener tu palabra revelada, Señor, poderosa palabra que nos has puesto en nuestras manos para administrarla, Señor, que podamos ser fieles administradores de la pureza de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.